Tomé el trabajo de guardabosques porque Tecoume ya no funcionaba para mí. Esa es la forma más simple de decirlo. La ciudad se sentía más pequeña cada semana, y no de una buena manera. Había estado casado 6 años, divorciado 1, y seguía cruzándome con gente que me preguntaba cómo estaba con esa voz cuidadosa que usa la gente cuando ya sabe la respuesta. Mi apartamento quedó para Claudia en la separación. Tenía sentido. Ella lo había elegido. Metí mis cosas en la habitación libre de Bruno Salvatierra, que después de más o menos un mes se convirtió en su sofá, cuando su hermana necesitó la habitación. Él no se quejó. Yo intenté no hacerlo tampoco. Pasé la mayor parte de ese año en su sofá, postulándome a cosas, viendo televisión por la tarde que no me importaba, cenando cereal porque cocinar parecía demasiado esfuerzo solo para mí. Los días se mezclaban. Me despertaba, revisaba el teléfono, enviaba otra solicitud, y luego volvía a hacerse de noche. Bruno trabajaba hasta tarde la mayoría de las noches, haciendo cosas de informática para alguna empresa del centro, así que tenía el lugar para mí solo. Eso debería haber parecido libertad. Solo se sentía vacío. Cuando apareció la oferta del servicio de parques nacionales, casi la borré. Trabajo de temporada, asignación en zona remota, alojamiento incluido, Parque Nacional Olympic. Nunca había trabajado para los parques antes. Mi experiencia era en silvicultura, algo de trabajo en estudios de conservación, nada que me convirtiera en una opción evidente. Pero estaba lo bastante lejos de Tecoume como para no encontrarme por accidente con nadie conocido. Y la idea de pasar meses en la selva lluviosa sonaba mejor que otro mes en el sofá de Bruno. Así que postulé. Pensé que no volvería a saber nada. Me llamaron 2 semanas después. La mujer al teléfono dijo que se llamaba Inés Valdemar y que era la supervisora del distrito de Forks. Me preguntó si podía empezar en 3 semanas. Dije que sí antes de que terminara la frase. Bruno me ayudó a cargar mi camioneta un martes por la mañana. No tardamos mucho. La mayoría de mis cosas seguían en cajas desde el divorcio. Me entregó una botella hidroflasca abollada y me dijo que no me desapareciera. Le dije que no lo haría. Ambos sabíamos que probablemente sí. El viaje hasta Forks tomó unas 4 horas. Los árboles empezaron a superar en número a los edificios cuando pasé Port Ángeles. Y para cuando llegué al desvío, el cielo se había vuelto gris y bajo. Llovió durante toda la última hora. No fuerte, solo constante. Esa clase de lluvia que no se detiene. El alojamiento de los guardabosques era un pequeño grupo de cabañas a unos 3 kilómetros de la estación. Metidas entre los árboles, junto a un camino de acceso de grava. La mía estaba al final. Una sola habitación, cocina pequeña, baño con una ducha que goteaba, estructura de cama, mesa, 2 sillas. Limpia, pero gastada. Dejé mis cajas en el suelo y me senté un minuto en la cama. Crujió. La ventana daba a abetos de Douglas y no mucho más. Silencio. Deshice el equipaje esa noche. No tardé mucho. Ropa en la cómoda, artículos de aseo en el baño, libros en el suelo junto a la cama porque no había estantería. Encontré una lata de sopa en una de las cajas, algo que había agarrado de la despensa de Bruno. La calenté en la estufa y me la comí de pie. Luego me acosté y miré fijamente el techo hasta quedarme dormido. La estación de guardabosques de Forks era más grande de lo que esperaba. 2 pisos de madera y piedra, con un centro de visitantes en la planta baja y oficinas arriba. Me presenté a las 7 de la mañana en mi primer día. Inés me recibió en el pasillo, fuera de su oficina. Era más baja de lo que había imaginado, quizá 1,65 m, con el cabello negro recogido con fuerza y unos ojos que no parpadeaban mucho. Me estrechó la mano una vez, con firmeza, y me dijo que la siguiera. Su oficina era pequeña y ordenada. Todo etiquetado. Un portapapeles sobre el escritorio. Una radio cargándose en el estante. Un mapa del distrito clavado en la pared con marcadores de colores. Se sentó detrás del escritorio y me indicó que me sentara frente a ella. «¿Has hecho trabajo de reconocimiento?», dijo. «No es una pregunta». «Sí. Sobre todo evaluaciones forestales, algo de rastreo de fauna, experiencia en zonas remotas». «Suficiente». Me miró un segundo y luego asintió. «Esto no es un reconocimiento. Vas a revisar permisos,
registrar condiciones de senderos, hacer volver a visitantes que no deberían estar ahí fuera. Presentarás informes en cada turno. Tienen que ser precisos. Si pasa algo en el interior y tu informe no coincide con las condiciones, eso se convierte en un problema para todos. ¿Entendido? Entendido. Bien. Pasarás las primeras 2 semanas en turnos de día, rutas más cortas, aprendiendo la zona. Después veremos. Eso fue todo. Me entregó una radio del parque, un mapa plastificado y una lista de turnos. Me dijo que pasara por recepción y arreglara lo del uniforme. Lo hice. Las primeras 2 semanas fueron exactamente como ella dijo. Turnos de día. Rutas más cortas. Revisaba permisos en los comienzos de los senderos. Me aseguraba de que la gente tuviera el equipo adecuado para el terreno. Registraba las condiciones en una libreta que se transcribía al sistema al final de cada turno. La mayoría de los visitantes estaban bien. Preparados. Respetuosos. Solo estaban allí para ver la selva lluviosa y seguir adelante. Pero siempre había unos cuantos que pensaban que las reglas no se aplicaban a ellos. Un tipo con sandalias y camiseta sin mangas me dijo que no necesitaba permiso porque solo iba a caminar unos pocos kilómetros. Le expliqué que unos pocos kilómetros dentro del corredor de lo seguían requiriendo permiso. Discutió. No cedí. Se fue molesto. Una familia con un niño, tal vez de 6 años, quería caminar hasta el mirador del glaciar. Era una ruta de casi 20 kilómetros ida y vuelta, con desnivel y mal tiempo acercándose. Sugerí un sendero más corto. El padre se puso a la defensiva. Dijo que sabían lo que hacían. Le dije que el parque exigía cierto equipo para esa ruta y le pedí verlo. No lo tenían. Me llamó burócrata. Lo dejé. Dieron media vuelta. Ese tipo de cosas pasaba quizá 3 o 4 veces por semana. La gente trataba el acceso fácil como si significara consecuencias fáciles. No era así. Al bosque no le importaba si creías que eras duro. Aprendí rápido el ritmo. Controles por radio cada 2 horas. Informar condiciones de senderos, conteo de visitantes, cualquier cosa inusual. Presentar el registro escrito al final del turno. Asegurarme de que el papeleo coincidiera con las llamadas por radio. Inés revisaba todo. No sé si dormía. Cada informe que entregaba volvía con notas. Cosas pequeñas. Una hora que no coincidía. Un marcador de sendero que había registrado mal. No gritaba. Solo corregía. Eso me mantenía alerta. Los otros guardabosques estaban bien. Educados, pero ocupados. No forcé conversaciones. Estaba allí para trabajar, y ellos parecían apreciar que no los retrasara. Almorzaba solo la mayoría de los días, normalmente en mi camioneta o en un banco al comienzo de algún sendero. La cena era de vuelta en la cabaña. Sopa, sándwiches, cualquier cosa que pudiera preparar sin pensar. Llamé a Bruno una vez y le dije que me estaba instalando. Me preguntó si me gustaba. Le dije que era diferente. Eso era bastante cierto. Después de 2 semanas, Inés volvió a llamarme a su oficina. La misma disposición. Portapapeles, radio, mapa. Me dijo que me sentara. Ha sido constante, dijo. Sin quejas. El papeleo está limpio. Gracias. Voy a pasarte a turnos más largos, rutas más profundas. El trabajo de interior que no podemos manejar desde un escritorio. Hizo una pausa y miró el mapa en la pared. Darío Cárdenas va a entrenarte. Lleva aquí 5 años. Conoce los corredores mejor que nadie. Lo seguirás durante la próxima semana, quizá 2. Aprende los protocolos. Después de eso, harás rutas solo. Asentí. ¿Cuándo empezamos? Mañana. A las 6. Te encontrará en el inicio del sendero norte. Entendido. Me entregó una nueva lista de turnos. Turnos más largos. Rutas que todavía no había hecho. Nombres que no reconocía. La doblé y me puse de pie. Alonso, dijo. Me detuve. Ahí fuera, los errores se acumulan. Si algo se siente mal, lo reportas. No esperas. No asumes que se resolverá solo. Entendido. Asintió. Me despidió. Salí de la estación y conduje de regreso a la cabaña. Me senté a la mesa y miré la nueva lista. Mañana conocería a Darío. Mañana empezaba el verdadero trabajo.
Debería haberme sentido nervioso. En su mayoría, solo me sentía listo. Listo para estar en algún lugar que no fuera Tecoume. En algún lugar donde las reglas fueran claras, el trabajo importara y yo no tuviera que explicar. ¿Por qué estaba empezando de nuevo? Preparé la cena, me acosté temprano y puse la alarma para las 5. El bosque estaba esperando. 2 semanas después, Inés volvió a llamarme a su oficina. Fue diferente a la última vez. No se sentó. Solo se quedó de pie junto al mapa de la pared, con los brazos cruzados, y me dijo que esa tarde saldría con Darío para cambiar las baterías de un repetidor de radio en el interior, por encima del claque. Asentí. Supuse que era parte de la rotación de entrenamiento. Ella había mencionado el mantenimiento del equipo durante mi primera reunión informativa, pero todavía no habíamos llegado a eso. 6 millas hacia adentro, dijo. Pendiente fuerte en las 2 últimas. Tú llevarás las baterías nuevas. Darío conoce la ruta. Entendido. Me miró durante un segundo. No de forma hostil. Solo evaluándome. Él te explicará los protocolos cuando estén ahí fuera. Escucha lo que diga. Lo haré. Bien. Me entregó una hoja de ruta impresa, con marcadores de elevación y coordenadas GPS. Encuéntrate con él en el inicio del sendero del río o a las 13 horas. No llegues tarde. No llegué tarde. Estaba allí a las 12:45. Darío ya esperaba junto a su camioneta, una F-250 verde del servicio de parques, con barro pegado hasta la mitad de las puertas. Medía quizá 1,80 m. Complexión sólida. El tipo de hombre que parecía cómodo con botas y una gorra gastada por el clima. No sonrió cuando me acerqué, pero tampoco fue frío. Solo directo. ¿Trajiste agua? Preguntó. Levanté mi mochila. 3 litros. Bien. Estaremos fuera 4 horas, quizá 5 si el sendero está mal. Abrió la caja de su camioneta y sacó un estuche negro de nylon, más o menos del tamaño de una caja de zapatos. Pesado, por la forma en que lo manejaba. Baterías. ¿Tú llevas esto? Yo tengo las herramientas. Me pasó el estuche. Lo sujeté al exterior de mi mochila y ajusté las correas. Vamos, dijo. Empezamos a subir por el sendero del río o poco después de la 1. La primera milla fue fácil. Casi plana, con el río corriendo fuerte y rápido a nuestra izquierda. El musgo colgaba espeso de todo. Ramas. Rocas. Troncos caídos. Ese tipo de verde que parecía falso si no estabas acostumbrado. Yo todavía me estaba acostumbrando. Darío no hablaba mucho. Solo mantenía un paso constante. Las botas golpeaban el sendero con un ritmo que parecía automático. Yo lo seguía a unos 3 metros, intentando igualar su zancada, intentando parecer como si perteneciera allí en vez de sentirme como el novato que iba detrás. Había hecho trabajo de senderos antes. Sobre todo estudios. Contar retoños, marcar especies invasoras, ese tipo de cosas. Pero esto era diferente. El peso de la mochila se sentía diferente. El silencio se sentía diferente. El hecho de estar a 6 millas del inicio del sendero, sin nadie más ahí fuera, se sentía diferente. No dije nada de eso. Solo seguí caminando. Alrededor de la 2ª milla, el sendero empezó a subir. No era terrible al principio, pero era constante. Mi respiración se volvió más pesada. La de Darío no. Él simplemente mantenía el mismo ritmo. Sus botas encontraban apoyo en raíces y rocas sin que tuviera que mirar hacia abajo. Me concentré en donde pisaba. En mantener el paso. En no tropezar con alguna estupidez y demostrar que no sabía lo que estaba haciendo. Los árboles se volvieron más espesos. Más altos. La luz entraba ahora en parches, gris verdosa y suave. Todo olía a corteza mojada y tierra. Llegamos a la 3ª milla y Darío se detuvo. Casi choqué con él. Me frené un paso antes y ajusté las correas de mi mochila. Pensé que estaba revisando la ruta o tomando un descanso para beber agua. No estaba haciendo ninguna de las dos cosas. Solo se quedó allí un segundo, mirando el sendero que teníamos delante. Luego se giró y metió la mano en el bolsillo de su chaleco. ¿Tienes un minuto? Preguntó. Sí. Sacó una tarjeta plastificada, del tamaño de una ficha, quizá un poco más grande. El plastificado estaba rayado y gastado en los bordes,
como si hubiera entrado y salido de bolsillos durante mucho tiempo. Me la entregó. La tomé y le di la vuelta. En la parte superior de la tarjeta decía, en letras negras y gruesas, Protocolos de campo del corredor Olympic. Debajo había una lista, 8 líneas numeradas. La ley. 1. No bebas agua que corra cuesta arriba. 2. No respondas si alguien usa tu nombre completo. 3. Lleva cinta naranja de marcaje en el bolsillo derecho. 4. Da media vuelta si aparece un segundo par de tus huellas de botas. 5. No uses la linterna frontal en modo estroboscópico. 6. Ignora las señales del sendero con tornillos nuevos. 7. Quita la batería si tu radio se enciende sola. 8. No tomes monedas de una pila ordenada. Levanté la vista hacia Darío. Él me observaba. No sonreía. No bromeaba. Todos los guardabosques nuevos reciben esto, dijo. Tienes que seguirlo. Volví a mirar la tarjeta. Leí otra vez la primera línea. No bebas agua que corra cuesta arriba. Luego la segunda. No respondas si alguien usa tu nombre completo. Sonaba medio a superstición y medio a entrenamiento de seguridad. El tipo de cosa que esperarías de alguien que llevaba demasiado tiempo en el bosque y había empezado a ver patrones donde no los había. Pero Darío no se reía. No estaba esperando a que le preguntara si era una broma. Está bien, dije. Él asintió. Llévala encima. No la pierdas. No la perderé. Bien. Se giró y empezó a caminar de nuevo. Me quedé allí otro segundo. Miré la tarjeta una vez más. El plastificado era lo bastante claro como para ver pliegues débiles debajo, como si la hubieran impreso y reimpreso varias veces antes de que alguien decidiera hacerla permanente. La metí en el bolsillo del pecho, cerré la cremallera y luego seguí a Darío sendero arriba. No le pregunté nada. No hice una broma ni intenté que me explicara qué significaba siquiera la mitad de las reglas. El agua no corre cuesta arriba. Eso era física básica. Un segundo par de mis propias huellas no tenía sentido, a menos que otra persona llevara mis mismas botas exactas, lo cual tampoco tenía sentido. Pero conservé la tarjeta. Parte de mí pensó que era humor de veteranos. Ese tipo de cosa que le das al nuevo para ver si se lo toma en serio o se ríe. Quizá una prueba. O solo una tradición. La otra parte de mí notó que Darío no sonrió cuando me la dio. Así que la guardé y no pregunté. La tarde siguiente, estaba solo cerca de Five Mile Island. Mi primer turno en solitario. Inés me había aprobado después de la semana con Darío y me había asignado una ruta estándar de día en el corredor de Lo. Revisar permisos. Buscar problemas en el sendero. Registrar conteo de visitantes. Cosas básicas. La mañana había estado tranquila. Había revisado 3 grupos antes del mediodía. Todos con permisos correctos y equipo decente. Una pareja preguntó por actividad de osos, y les dije lo que sabía, que todavía no era mucho. Me dieron las gracias y siguieron caminando. Alrededor de las 2, estaba quizá a media milla más allá de la isla cuando vi el sendero secundario. No estaba en mi mapa. Me detuve y saqué la hoja plastificada del bolsillo del pecho para confirmarlo. El sendero principal seguía recto allí. No había desvíos marcados. Pero ahí estaba. Se abría hacia la izquierda, entre los árboles, con una señal de madera en la entrada. La señal parecía nueva. Madera recién cortada, pálida donde la sierra había atravesado. Los bordes estaban limpios, y el poste se mantenía recto en la tierra, sin ninguna inclinación. Alguien la había instalado recientemente. Quizá ayer. Quizá esa misma mañana. No tenía texto, solo una flecha tallada en la superficie, apuntando hacia el sendero secundario. Pensé que probablemente era una ruta de mantenimiento. A veces los equipos colocan marcadores temporales cuando una sección del sendero se daña o necesita trabajo. Zonas arrasadas por el agua. Árboles caídos. Ese tipo de cosas. No siempre actualizan los mapas de inmediato. Me quedé allí un minuto, intentando decidir. El protocolo decía que debía mantenerme en la ruta y registrar cualquier cosa inusual. Pero si aquello era un desvío legítimo y yo no lo sabía, parecería un idiota diciéndoles a los visitantes que lo ignoraran. Miré mi reloj. 2:07. Tenía tiempo. Pulsé mi radio. Forks, aquí el guardabosques Valcárcel,
a media milla después de Five Mile Island. Encontré un sendero secundario sin marcar con señalización nueva. Voy a revisarlo. Cambio. Estática. Luego la voz de Inés. Recibido, Valcárcel. Que sea breve. Cambio. Lo haré. Corto. Volví a enganchar la radio en mi cinturón y empecé a bajar por el sendero secundario. Los primeros 20 metros más o menos se sintieron normales. Camino de tierra. Musgo sobre las rocas. Los mismos árboles. Mantuve los ojos en el sendero, buscando huellas de botas o marcas de herramientas. Cualquier cosa que me dijera que mantenimiento había pasado por allí. No vi mucho. El suelo estaba blando por la lluvia de ayer, pero no había pisadas claras. Solo tierra removida y algunas marcas parciales de suelas que podrían haber sido de cualquiera. Entonces los árboles se cerraron. Ocurrió rápido. Un segundo tenía buena visibilidad a ambos lados. Al siguiente, caminaba por un túnel de ramas y troncos, tan apretados que casi me rozaban los hombros. La luz cayó. No gradualmente. Simplemente cayó. Dejé de caminar. El sonido del sendero principal había desaparecido por completo. Solo llevaba caminando quizá 1 minuto. Quizá 90 segundos como máximo. No debería haber estado lo bastante lejos como para perder el ruido ambiental, pero no podía oír nada. Ni pájaros, ni viento, ni voces lejanas ni pasos. Solo silencio. Eso me molestó un poco. Me giré para mirar hacia la entrada. Y entonces lo oí. Alonso Valcárcel. Mi nombre completo. Dicho una sola vez. Cerca. Dirigido directamente a mí. Me quedé congelado. La voz venía de algún lugar más adelante, quizá 3 metros dentro de los árboles a mi izquierda. Calmada. Uniforme. Como alguien leyendo una lista. No me moví. No respondí. Mi mano fue al bolsillo del pecho y sentí la tarjeta plastificada a través de la tela. No respondas si alguien usa tu nombre completo. El protocolo era claro. Lo había leído probablemente 15 veces desde que Darío me la entregó ayer. No le había preguntado nada, y él no había ofrecido ninguna explicación. Pero allí de pie, en el silencio, con mi nombre todavía suspendido en el aire, no iba a ignorarlo. Me quedé inmóvil y escuché. Nada. Ninguna continuación. Ningún movimiento. Solo ese mismo silencio vacío presionando desde todos lados. Lentamente, me di la vuelta. Había un hombre de pie cerca de la entrada del sendero secundario, quizá 6 metros detrás de mí. Llevaba una chaqueta impermeable azul oscuro, con la capucha puesta, y las manos en los bolsillos. No me había cruzado con nadie al entrar. Estaba seguro de eso. El camino había estado vacío. Me miró. No saludó. No se movió. Entonces habló. Estoy perdido. Necesito ayuda. Las palabras eran claras, incluso educadas. Pero algo estaba mal. Su boca se movía cuando hablaba. Vi la forma bajo la capucha, pero el movimiento no coincidía con lo que oía. El sonido venía de otro lugar. No de él. Quizá de detrás de él. O de arriba. No podía ubicarlo. Se sentía como ver una película doblada en la que los labios del actor no coinciden con el diálogo. Desfasado por medio segundo. Lo justo para notarlo. No respondí. Di un paso atrás hacia el sendero principal. El hombre se quedó donde estaba. Sus manos no salieron de los bolsillos. No parpadeó. Estoy perdido, dijo otra vez. El mismo tono. El mismo movimiento de boca desfasado. Necesito ayuda. Di otro paso atrás. Mi bota cayó sobre una raíz y tuve que apoyar la mano contra el tronco de un árbol para recuperar el equilibrio. La corteza estaba mojada bajo mi palma. El hombre inclinó la cabeza. Seguía sin parpadear. Alcancé la radio, la saqué del cinturón y pulsé el micrófono sin apartar la vista de él. Forks, aquí Valcárcel. Necesito. La radio soltó un siseo fuerte. Luego se cortó, y escuché mi propia voz saliendo por el altavoz. Forks, aquí el guardabosques Valcárcel. Era mi aviso de hacía 5 minutos. Mis palabras exactas, pero no sonaba como una grabación. Sonaba como si lo estuvieran leyendo. Como si alguien hubiera escrito lo que yo había dicho y lo estuviera reproduciendo desde un guión. Guardabosques Valcárcel, dijo mi voz otra vez a través de la estática.
Plana. Mecánica. Arranqué la batería. La saqué directamente de la carcasa y la metí en mi bolsillo. La radio murió en mi mano. El hombre de la chaqueta impermeable seguía allí de pie. Seguía mirando. Retrocedí otro paso. Luego otro. Mis hombros chocaron contra una rama baja y me agaché bajo ella sin darme la vuelta. Mantuve los ojos en él todo el tiempo. No me siguió. No se movió en absoluto. Cuando salí de los últimos árboles cerrados y sentí de nuevo el sendero principal bajo mis botas, me giré y caminé rápido. No corriendo, pero casi. Seguí moviéndome hasta que el sendero principal se ensanchó y los árboles se apartaron lo suficiente como para dejarme ver cielo de verdad. Las piernas me temblaban. No por cansancio. Era ese temblor flojo y raro que te queda cuando la adrenalina empieza a desaparecer y tu cuerpo recuerda que ha estado manteniéndolo todo tenso durante quién sabe cuántos minutos. El estacionamiento del inicio del sendero apareció a la vista alrededor de las 4:30. Mi camioneta estaba justo donde la había dejado. El único vehículo allí. La había estacionado bajo un abeto de Douglas esa mañana porque el lugar tenía sombra y pensé que mantendría la cabina más fresca. Ya no importaba. Todo el estacionamiento estaba en sombra. Caminé por la grava y me detuve a unos 3 metros de la camioneta. Había algo sobre el capó. Una pila de monedas. Cuartos de dólar, creo, incluso desde esa distancia. Ordenadas en una pequeña torre exacta en el centro del capó, directamente sobre donde estaría el bloque del motor. El metal atrapaba el último resto de luz del día que entraba entre los árboles. No me moví durante un segundo. Solo me quedé allí de pie, con la mochila todavía puesta, la radio muerta en la mano y la batería en el bolsillo. Los cuartos de dólar estaban mojados. No húmedos. Mojados como si alguien acabara de sacarlos del río y los hubiera apilado allí sin secarlos primero. El agua se acumulaba alrededor de la base de la pila. Un pequeño círculo oscuro sobre la pintura verde del capó. Me acerqué, pero me detuve a 1 metro de distancia. La pila era perfecta. Cada moneda alineada exactamente. Los bordes al ras. Sin inclinación. Sin tambaleo. Solo una torre recta de cuartos mojados sobre mi camioneta, como si alguien se hubiera tomado su tiempo para dejarla bien. Las conté automáticamente. No las toqué. No me acerqué más. Solo conté desde donde estaba. 8. No sé por qué ese número se me quedó en la cabeza. Simplemente se quedó. 8 cuartos. $2. Sobre mi capó, en medio de un estacionamiento vacío, después de haberme alejado de un hombre que no parpadeaba y de una radio que me devolvía mi propia voz. La tarjeta de protocolos seguía en el bolsillo de mi pecho. Podía sentir el borde a través de la tela. Regla número 8. No tomes monedas de una pila ordenada. Rodeé la camioneta hasta el lado del conductor sin tocar el capó, saqué las llaves, abrí la puerta y subí, cerrándola con más fuerza de la necesaria. El sonido resonó por el estacionamiento vacío. Me quedé sentado allí 1 minuto, con las manos en el volante, mirando a través del parabrisas la pila de cuartos. Seguían allí. Seguían mojados. Seguían perfectamente alineados. Encendí el motor y retrocedí despacio, mirando el capó todo el tiempo. Las monedas no se movieron. No se deslizaron. No se inclinaron. No cayeron. Solo siguieron allí. Puse la camioneta en marcha y me fui. La estación de guardabosques de Forks estaba a 23 minutos del inicio del sendero del río, o si no acelerabas. Yo llegué en 19. La luz de la oficina de Inés seguía encendida cuando entré en el estacionamiento. Aparqué en el primer sitio que vi, agarré mi mochila y entré. La recepción estaba vacía. Marta, o quizás Sara, nunca podía recordar cuál, ya debía de haberse ido a casa. Pasé de largo y recorrí el pasillo hasta la puerta de Inés. Estaba abierta. Ella estaba en su escritorio, con una tableta delante, desplazándose por algo. Levantó la vista cuando golpeé el marco de la puerta. Valcárcel, necesito informar de algo, dije. Ella dejó la tableta. Entra. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Me quedé allí 1 segundo, intentando decidir por dónde empezar. Siéntate, dijo Inés, señalando con la cabeza la silla frente a su escritorio. Me senté y dejé caer la mochila al suelo, junto a mí. La radio muerta seguía en mi mano,
y la puse en el borde de su escritorio. Inés miró la radio. Luego me miró a mí. ¿Qué pasó? No fue una pregunta. Solo una frase plana. Encontré un sendero secundario, dije. A media milla después de Five Mile Island. No estaba en el mapa. Tenía una señal nueva, solo una flecha, sin texto. Te llamé por radio alrededor de las 14 horas para reportarlo. Lo recuerdo, dijo Inés. Dijiste que ibas a revisarlo. Lo hice. Caminé quizás 60, 90 segundos hacia adentro. Los árboles se cerraron y todo el sonido desapareció. Entonces alguien dijo mi nombre completo desde los árboles a mi izquierda. La expresión de Inés no cambió. Solo me observó. No respondí, dije. Recordé la tarjeta que Darío me dio. Regla 2. No respondas si alguien usa tu nombre completo. Bien, dijo Inés. Luego me di la vuelta y había un hombre en la entrada del sendero. Chaqueta impermeable azul, capucha puesta. No me crucé con él al entrar. Antes no estaba allí. ¿Qué hizo? Dijo que estaba perdido y que necesitaba ayuda. Pero su boca no coincidía con las palabras, como si el sonido viniera de otro lugar, no de él. Retrocedí e intenté llamarte por radio. La radio empezó a reproducir mi propia voz, mi aviso de 5 minutos antes. Así que saqué la batería. Asentí hacia la radio sobre su escritorio. Inés la levantó y la giró entre sus manos, revisando el compartimento vacío de la batería. ¿Seguiste el protocolo?, dijo. Sí. ¿Entraste en el sendero secundario? Dudé. Sí, entré. Inés dejó la radio. ¿Hasta dónde? Quizá 30 metros. No más que eso. Puntos de referencia. ¿Qué había cerca de la entrada? Lo pensé. Había un cedro caído unos 10 metros antes del sendero secundario, en el lado derecho del sendero principal. Uno grande. Todo cubierto de musgo. El sendero secundario se abría a la izquierda, quizá 6 metros después de eso. Inés tomó un bolígrafo y escribió algo en un bloc. ¿Algo más? Cuando volví al inicio del sendero, había monedas sobre mi camioneta. Cuartos de dólar. 8, apilados sobre el capó. Mojados, como si alguien los hubiera sacado del río. ¿Los tomaste? No. ¿Los tocaste? No. Los conté y me fui. Inés volvió a escribir. Luego dejó el bolígrafo y me miró. Darío fue trasladado a tareas administrativas por esta semana. Está en la oficina de Port Ángeles haciendo papeleo y actualizaciones de entrenamiento. Eso me golpeó de una forma extraña. La miré fijamente. ¿Cuándo pasó eso? El lunes. Eso no está bien, dije. Yo estuve con Darío ayer. Cambiamos baterías en el repetidor de El Claque. El rostro de Inés permaneció plano. Sin sorpresa. Sin confusión. Solo esa misma expresión controlada que siempre tenía. Darío no ha estado en campo desde el domingo, dijo. Revisa tu lista de turnos. Hiciste El Claque solo el martes. Abrí la boca. La cerré. El pecho se me apretó. Yo estaba con él, dije. Me dio la tarjeta de protocolos en el sendero. Me dijo, todos los guardabosques reciben una. ¿Tienes la tarjeta?, dijo Inés. La saqué del bolsillo del pecho y la levanté. Inés asintió una vez. Entonces la tienes. Eso es lo que importa. No explicó nada. No me dijo que estaba equivocado, ni confundido, ni que lo había recordado mal. Solo siguió adelante. Mañana estás asignado a Lake Crescent, dijo. Patrulla de mañana, ruta estándar. Revisa permisos, registra condiciones, entrega tu informe antes de las 16 horas. ¿Alguna pregunta? Me quedé sentado allí, sosteniendo la tarjeta de protocolos. Mi cerebro se sentía lento. No, dije. Bien. Descansa un poco. Puedes pedir una batería nueva en suministros antes de irte. Eso fue todo. Volvió a tomar su tableta y siguió desplazándose por la pantalla. Me levanté, agarré mi mochila y salí. Dejé la radio muerta sobre su escritorio. Pasé por suministros y conseguí una batería nueva de un chico cuyo nombre no llegué a captar. No preguntó por qué la necesitaba. Solo me la entregó y me hizo firmar una hoja en un portapapeles. El trayecto de regreso a mi cabaña tomó 15 minutos. El sol casi se había puesto cuando entré en el camino de acceso de grava. Mi cabaña estaba al final.
Igual que siempre. Una habitación. Cocina pequeña. Baño con la ducha que goteaba. Abrí la puerta y dejé caer la mochila en el suelo. Me senté a la mesa sin encender las luces. Darío había estado conmigo ayer. Lo recordaba. La caminata. El estuche de batería sujeto a mi mochila. La forma en que se detuvo en la tercera milla y sacó la tarjeta. El plastificado rayado. El texto en negrita en la parte superior. Protocolos de campo del corredor Olympic. Inés dijo que él estaba en Port Ángeles desde el lunes. Volví a sacar la tarjeta y la dejé sobre la mesa frente a mí. La miré fijamente bajo la luz tenue que entraba por la ventana. Las reglas eran reales. Ahora lo sabía. No eran una broma. No eran una prueba. Darío había estado serio cuando me entregó la tarjeta, y yo había seguido la regla 2 ese día sin pensarlo. Solo escuché mi nombre completo y no respondí. Pero si Darío no había estado conmigo ayer, entonces, ¿quién había sido? No tenía respuesta para eso. Me levanté y calenté una lata de sopa. Me la comí de pie junto a la encimera, porque sentarme se sentía mal. Las piernas todavía me temblaban. Seguía viendo al hombre de la chaqueta impermeable azul. La forma en que inclinó la cabeza sin parpadear. La boca y la voz desajustadas. Los $8 sobre mi capó. Lavé el cuenco y lo dejé en el escurridor. Fui al baño y me cepillé los dientes. Volví y me acosté en la cama, completamente vestido, con las luces todavía apagadas. El sueño no llegó fácilmente. Seguía repitiéndolo. La chaqueta impermeable. La voz. El sonido desapareciendo en el sendero secundario. La radio reproduciendo mis propias palabras con ese tono plano y equivocado. Y Darío. O quien fuera con quien había caminado ayer. Me giré y miré la pared. La tarjeta de protocolos seguía sobre la mesa donde la había dejado. Podía ver el borde desde la cama, la esquina del plastificado atrapando una franja de luz de luna que entraba por la ventana. Las reglas no eran una broma. Cerré los ojos e intenté dejar de pensar. No funcionó. Seguía viendo el rostro del hombre. La capucha levantada. Las manos en los bolsillos. La forma en que se quedó allí sin moverse mientras yo retrocedía. Estoy perdido. Necesito ayuda. Me puse la almohada sobre la cabeza y me concentré en respirar lenta y constantemente. Al final, debí de quedarme dormido, pero no se sintió como descanso. Salí de la cabaña a las 6 de la mañana. El sol apenas empezaba a levantarse sobre los árboles. Todavía no estaba claro del todo, pero había suficiente luz para ver el camino. Cargué la mochila en la camioneta y revisé la radio 3 veces antes de encender el motor. Batería nueva. Clip nuevo. Nada raro. El viaje hasta Lake Crescent tomó 40 minutos. Pasé por Forks con las ventanas entreabiertas y aire frío entrando, lo cual ayudó a mantenerme despierto. Había dormido quizá 4 horas en total, partidas en fragmentos en los que despertaba pensando en el hombre de la chaqueta impermeable azul o en los cuartos sobre mi capó. En algún momento, me había levantado y revisado otra vez la tarjeta de protocolo solo para asegurarme de que era real. Lo era. La estación de guardabosques de Storm King estaba justo junto a la autopista 101. Un pequeño edificio de madera con 2 plazas de estacionamiento y un kiosco de inicio de sendero. El estacionamiento estaba vacío cuando llegué. Me quedé sentado en la camioneta un minuto y bebí lo último del café que había preparado en la cabaña. Estaba tibio y sabía a quemado, pero lo terminé de todos modos. El sendero de Marie Mere Falls empezaba justo después del kiosco. Ruta estándar. 2 millas hacia adentro. Cascada al final. Vuelta en circuito. Inés me había dado la asignación porque era fácil y con mucho tránsito, lo que supuse que significaba que quería tenerme en un sitio donde no pudiera meterme en problemas. Eso estaba bien. Enganché la radio al cinturón, cerré la camioneta y empecé a caminar. La primera media milla era plana y ancha. Sendero de grava. Musgo en los árboles. Helechos creciendo espesos a ambos lados. La luz de la mañana entraba en parches, y podía oír el arroyo corriendo en algún lugar a mi izquierda. Revisé 3 permisos en los primeros 20 minutos. Todos en orden. Una pareja mayor con chaquetas impermeables a juego y bastones de senderismo. Un tipo de 20 y tantos con zapatillas de trail y una cámara DSLR en un estuche acolchado. Nadie extraño.
Alrededor de la primera milla, me crucé con una familia que volvía. Madre, padre, niño, quizá de 7 u 8 años, arrastrando un palo por la barandilla de madera que corría junto al camino. La madre llevaba un vaso de Starbucks, blanco con el logo verde, y el padre también tenía uno. El niño parecía aburrido. «Buenos días», dijo el padre. «Buenos días», respondí. La madre sonrió y se hizo a un lado para dejarme pasar. «Un día precioso para esto». «Lo es», dije. El niño siguió arrastrando el palo. Hacía un sonido de traqueteo contra las tablillas de la barandilla. Rítmico. Repetitivo. Pasé junto a ellos y seguí adelante. Esa interacción se sintió tan normal que casi hizo que lo de ayer pareciera imposible. Solo gente normal haciendo cosas normales de turistas. Vasos de Starbucks, niños aburridos y conversación educada. Quería creer que eso significaba que el corredor no era tan malo como pensaba. Que quizá había reaccionado de más o había interpretado mal algo. Pero no lo creía. Solo seguí caminando y me mantuve alerta. En la milla 1.3, el sendero giró a la derecha y empezó una subida suave. Los árboles se hicieron más altos y la maleza se aclaró un poco. Vi a otro excursionista adelante, quizá a 45 metros, pero dobló una curva y desapareció antes de que me acercara. Fue entonces cuando vi la señal. Estaba en el lado izquierdo del sendero, quizá 3 metros hacia adentro. Poste de madera. Una tabla rectangular clavada de lado a lado. La palabra desvío tallada en la madera con letras limpias y cuadradas. Una flecha apuntando a la izquierda, hacia los árboles. Dejé de caminar. El poste estaba recto, sin inclinación. La madera parecía fresca, pálida donde había sido cortada, y los tornillos que sujetaban la tabla al poste eran de un plateado brillante. Cabeza Phillips. 4 de ellos. Sin óxido. Sin tierra. Sin desgaste alguno. Toqué la tarjeta de protocolos en el bolsillo del pecho, a través de la tela. Regla 6. Ignora las señales del sendero con tornillos nuevos. Me quedé allí probablemente 30 segundos, solo mirándola. La flecha apuntaba hacia árboles espesos, sin ningún sendero visible. No vi huellas de botas en la tierra que llevaran en esa dirección. No había marcadores de sendero. Nada. Pasé de largo y me mantuve en el sendero principal. El corazón me latía más fuerte de lo que debería para la pendiente que estaba subiendo, pero mantuve el paso firme y no miré atrás. El hecho de haber usado la regla y que hubiera funcionado se sentía como prueba de algo. De que no estaba perdiendo la cabeza. De que la tarjeta era real, las reglas funcionaban y yo podía moverme por todo aquello si seguía siendo cuidadoso. No sabía si eso me hacía sentir mejor o peor. El sendero siguió subiendo. Mi respiración se volvió más pesada y abrí mi impermeable hasta la mitad para dejar entrar un poco de aire. Los árboles allí eran enormes. Abetos de Douglas y tsugas, con troncos tan gruesos que 3 personas no podrían rodearlos con los brazos. El musgo colgaba de las ramas en largas cortinas, y la luz tenía esa calidad verde y filtrada que solo existe en los bosques antiguos. Crucé un puente de madera en la milla 1.7. Un tramo corto, quizá de 4 metros y medio, con barandillas a ambos lados. El arroyo corría debajo, excepto que no corría en la dirección correcta. Me detuve en medio del puente y miré hacia abajo. El agua se movía cuesta arriba. No rápido, pero constante. Un flujo continuo yendo en dirección equivocada, corriente arriba, contra la gravedad. Las hojas flotaban en la superficie y se deslizaban hacia atrás, alejándose del lugar por donde el arroyo debería estar drenando. Me sujeté a la barandilla y lo observé durante mucho tiempo. Quizá un minuto completo. El agua no cambió de dirección ni disminuyó la velocidad. Simplemente siguió subiendo. Regla 1. No bebas agua que corre cuesta arriba. De todos modos, no tenía sed. Me incliné un poco más sobre la barandilla y miré más de cerca el lecho del arroyo. El agua era lo bastante clara como para ver a través de ella, quizá unos 60 centímetros de profundidad, corriendo sobre piedras y limo. Y allí, colocados en el fondo en filas ordenadas, había cuartos de dólar. Muchos. Estaban espaciados de forma uniforme, quizá 15 centímetros entre uno y otro, en líneas paralelas al flujo. Conté 12 en la sección que podía ver claramente,
pero las filas seguían en ambas direcciones bajo el puente. Las monedas parecían nuevas, brillantes, sin algas ni sedimento encima. Me aparté de la barandilla. Las manos me temblaban un poco y las metí en los bolsillos. No toqué el agua. No intenté alcanzar las monedas. Solo me giré y seguí cruzando el puente hasta el otro lado. El sendero continuaba hacia arriba entre los árboles, y lo seguí, poniendo distancia entre el arroyo y yo. Tenía el teléfono en el bolsillo del pecho, junto a la tarjeta de protocolos, y lo sentí vibrar una vez. Corto. Seco. Dejé de caminar y lo saqué. Notificación del calendario. El aviso apareció en la parte superior de la pantalla bloqueada, en texto blanco sobre negro. Cambio de baterías. El claque. 9. Me quedé mirándolo. Yo no había creado ese recordatorio. Estaba seguro. Había revisado el teléfono anoche antes de dormir y no había nada en el calendario. Ni siquiera usaba la aplicación de calendario. Llevaba mi lista de turnos en la mochila y eso era todo. Desbloqueé el teléfono y abrí el calendario. El recordatorio estaba allí, programado para hoy a las 9 de la mañana. El campo de ubicación decía: repetidor de El Claque. Y la sección de notas estaba en blanco. Lo específico que era hizo que la piel se me erizara. No era solo un recordatorio vago. Era la ubicación exacta y la hora exacta. Como si algo me estuviera observando. Como si algo supiera dónde se suponía que debía estar. Eliminé el recordatorio y metí el teléfono de nuevo en el bolsillo. El sendero delante parecía normal. Árboles. Helechos. Camino de grava. Ahora podía oír pájaros, y eso se sintió como una buena señal. Me di la vuelta para bajar de regreso hacia el inicio del sendero. Ya había registrado suficiente por la mañana, y quería estar en algún lugar con más gente. Fue entonces cuando vi las huellas de botas. 2 series de ellas en la tierra húmeda, corriendo en paralelo. Ambas mías. El mismo dibujo de suela. La misma longitud de paso. La misma separación. Una serie era la que acababa de hacer al subir por el sendero. La otra estaba a su lado, desplazada quizá 20 centímetros a la izquierda. Me agaché y miré más de cerca. Las huellas eran idénticas. Coincidencias exactas. Corrían juntas durante unos 10 pasos y luego la segunda serie simplemente se detenía. Sin desvanecerse. Sin marcas de arrastre. Sin ninguna señal de que alguien se hubiera salido del sendero. Solo estaban allí. Y luego ya no. Me levanté y volví a tocar la tarjeta de protocolos. Regla 4. Da media vuelta si aparece una segunda serie de tus huellas de botas. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso por donde había venido, sin volver a mirar las huellas ni intentar entender a dónde habían ido. Me di la vuelta y empecé a regresar. El sendero parecía normal. El mismo camino de grava. El mismo musgo en los árboles. Los mismos helechos apretándose contra los bordes. Mantuve el paso firme y la respiración pareja. Las manos todavía me temblaban un poco por los cuartos de dólar en el arroyo y la notificación del teléfono que yo no había puesto, pero las metí en los bolsillos y me concentré en poner una bota delante de la otra. El puente apareció quizá 2 minutos después. El mismo tramo de 4,5 metros. Las mismas barandillas a ambos lados. No miré por encima del borde hacia el agua. No quería ver si seguía corriendo cuesta arriba o si las monedas todavía estaban allí abajo, en sus filas ordenadas. Solo crucé y seguí avanzando. Fue entonces cuando noté el arañazo. Estaba en la barandilla izquierda, quizá a mitad del puente. Una marca fresca en la madera, pálida y brillante, donde algo había raspado profundo. Los bordes eran afilados y limpios. Me detuve y la miré un segundo. Había cruzado ese puente quizá 10 minutos antes, y estaba bastante seguro de que ese arañazo no había estado allí. Lo habría notado. Yo notaba las cosas. Ese era el trabajo. Toqué la hendidura con el pulgar. La madera estaba seca y astillada. Fresca. Muy fresca. Retiré la mano y seguí caminando más allá del puente. El sendero giró a la izquierda y empezó a descender. Los árboles seguían siendo enormes. Seguían cubiertos de musgo. La luz entraba en parches. Todo parecía correcto. Pero ese arañazo me molestaba. No era imposible que lo hubiera pasado por alto la primera vez. Solo era poco probable.
Metí la mano en mi bolsillo derecho y sentí el rollo de cinta naranja de marcaje. Regla 3. Lleva cinta naranja de marcaje en el bolsillo derecho. La llevaba conmigo desde que Darío me dio la tarjeta, y todavía no la había usado. No había tenido necesidad. Ahora la necesitaba. Había un helecho de casi 1 metro de alto creciendo junto a un abeto de Douglas a mi izquierda, quizá 10 metros después del puente. Frondes grandes, verde brillante, mojadas por la lluvia de ayer. Arranqué un trozo de cinta, quizá 20 centímetros, y lo até alrededor de una de las frondes con un nudo simple. El naranja destacaba con fuerza contra el verde. Inconfundible. Seguí caminando. El sendero descendía de forma constante y fácil. Mi respiración se estabilizó. Pasé junto a un tronco caído cubierto de musgo y hongos en repisa. Pasé junto a un grupo de helechos espada más altos que mi cintura. Pasé junto a un árbol con un tronco tan grueso que no podía ver alrededor de él. Todo normal. Todo bien. Entonces vi la cinta naranja. Estaba atada alrededor de una fronde de helecho a mi izquierda, junto a un abeto de Douglas. El mismo nudo. La misma longitud de cinta. El mismo helecho. Dejé de caminar. Me quedé allí mirándola probablemente 30 segundos. La cinta se movía un poco con la brisa. El nudo estaba exactamente como yo lo había hecho. Simple. Apretado. Con el extremo sobrante levantado en ángulo. Me giré lentamente y miré hacia atrás, por donde había venido. El sendero se extendía detrás de mí, descendiendo entre los árboles. No se veía ningún puente. Ningún punto de referencia que reconociera. Solo sendero. Volví a mirar hacia adelante. El helecho con la cinta naranja estaba quizá a 2 metros frente a mí. Yo había caminado en línea recta. No me había dado la vuelta. No había regresado sobre mis pasos. No había salido del sendero. Había caminado quizá 5 minutos, a paso constante, cuesta abajo todo el tiempo, y estaba de vuelta en el mismo helecho. El pulso se me aceleró. Metí la mano en el bolsillo del pecho y toqué la tarjeta de protocolos a través de la tela. Regla 4. Da media vuelta si aparece una segunda serie de tus huellas de botas. Miré hacia abajo, al sendero. La grava estaba húmeda y blanda en algunos lugares, y podía ver huellas. Mis marcas de botas yendo en ambas direcciones. Ida y vuelta, superpuestas en algunos puntos. Me di la vuelta y empecé a caminar en la otra dirección. Rápido. Sin correr, pero cerca. Ahora el sendero subía. Las piernas me ardían un poco y mi respiración se volvió más pesada. Mantuve los ojos en el camino y no miré los árboles. No miré los helechos. Solo me concentré en avanzar y salir de allí. Fue entonces cuando mi radio se encendió. El clic sonó fuerte en el silencio. Seco. Metálico. Miré hacia mi cinturón y vi la radio enganchada allí, con la pequeña luz verde de arriba brillando. Activa. Recibiendo. Yo había sacado la batería. La había sacado después de la notificación del teléfono, la había metido en mi bolsillo y había dejado la radio muerta en mi cinturón. Estaba seguro de recordarlo. Alcancé la radio y le di la vuelta. El compartimento de la batería estaba cerrado. Lo abrí con el pulgar. La batería estaba dentro. Firme en su sitio. Los contactos alineados. Bloqueada. La estática siseó por el altavoz. Luego una voz salió a través de ella. Valcárcel, aquí Darío Cárdenas. ¿Me copias? Sonaba como Darío. El mismo tono firme. La misma cadencia. La misma forma de decir mi nombre, con el énfasis en la primera sílaba. No pulsé el micrófono. Solo sostuve la radio y escuché. Inés quiere que vuelvas a la estación, dijo la voz. Tiene algunas preguntas sobre tu informe. Sobre el sendero secundario y el hombre de la chaqueta azul. Yo todavía no había presentado ningún informe. Inés sabía lo que le había contado ayer en su oficina, pero no había escrito nada. No lo había registrado en el sistema. También se pregunta por los $2, continuó la voz. Los 8 que encontraste sobre tu capó y los del arroyo. Dejé de caminar. No le había contado a Inés lo de los $2 en el arroyo. No se lo había contado a nadie. Los había visto quizá 15 minutos antes, y desde entonces había estado solo. Vamos, regresa, dijo la voz. Está bien.
Solo hay que aclarar algunas cosas. Bruno también está preocupado. Dice que no has llamado desde que te mudaste a la cabaña. Las manos se me quedaron frías. Bruno, mi amigo en Tecoume. El que me dejó dormir en su sofá. El que me dio la hidroflask antes de que me fuera. No le había mencionado a Bruno a nadie aquí. Ni a Inés. Ni a Darío. Ni a nadie en la estación. No había ninguna razón para que alguien supiera su nombre. Valcárcel, ¿me copias? Dijo la voz otra vez. Arranqué la batería directamente de la radio y la lancé entre los árboles. No miré dónde cayó. Solo saqué la radio vacía de mi cinturón y la metí en mi mochila. Ahora las manos me temblaban con fuerza. Empecé a moverme más rápido. El sendero subía con más pendiente y mis botas resbalaron un poco sobre la grava mojada. Me sostuve con una mano en el tronco de un árbol. Seguí adelante y no reduje la velocidad. El tocón estaba en el lado derecho del sendero. Casi pasé de largo. Lo habría hecho, si las monedas no hubieran atrapado la luz. Era un tocón viejo, quizá de 1 metro de ancho, cortado plano y desgastado hasta un gris envejecido. Y justo en el centro había una pila de cuartos de dólar. 10 de ellos, apilados con cuidado en una sola torre. Excepto que la moneda de arriba no estaba plana. Estaba inclinada en ángulo, apoyada contra la de abajo, equilibrada con cuidado. Me detuve y la miré fijamente. Las monedas estaban secas. El tocón estaba mojado por la lluvia, oscuro de humedad, pero los cuartos estaban completamente secos. Brillantes. Nuevos. $2.50. Me quedé allí demasiado tiempo. Sabía que no debía. Sabía que tenía que seguir caminando, seguir moviéndome, salir. Pero no podía dejar de mirarlas. La forma en que estaban apiladas. La forma en que la de arriba se inclinaba justo como debía. La forma en que estaban allí, en el centro del tocón, perfectamente colocadas. Regla 8. No tomes monedas de una pila ordenada. No iba a tomarlas. Ni siquiera estaba pensando en eso. Pero seguía mirando, y no podía obligarme a apartar la vista. Entonces el sonido desapareció. No gradualmente. No desvaneciéndose. Simplemente se fue. Todo. Los pájaros. El viento entre los árboles. El arroyo en algún lugar a mi izquierda. Todo. El bosque quedó completamente en silencio, y se sentía mal. Se sentía como presión en los oídos. Como estar bajo el agua. Dejé de mirar las monedas. Corrí. No lo pensé. No lo planeé. Solo me giré y corrí sendero arriba. La mochila rebotaba contra mi espalda, mis botas golpeaban la grava con fuerza y mi respiración salía rápida y fuerte en medio del silencio. Los árboles se desdibujaban a ambos lados, y me concentré en el sendero delante de mí. En los próximos 3 metros, en no tropezar, doblé una curva y casi choqué contra Darío. Estaba de pie en medio del sendero, con las manos en las caderas, mirando hacia la izquierda, entre los árboles. Se giró al oírme, y su rostro mostró sorpresa. Sorpresa normal. La que esperarías cuando alguien casi se estrella contra ti. Valcárcel, dijo. Ahí estás. Te estaba buscando. Me detuve tan rápido que casi me caí. Me sostuve con una bota resbalando hacia adelante sobre la grava. El pecho me subía y bajaba, el corazón me golpeaba, y durante un segundo no pude sacar palabras. Darío parecía bien. Parecía normal. El mismo uniforme verde de campo, gastado por el clima. La misma gorra desteñida. El mismo rostro ancho. Inclinó un poco la cabeza y frunció el ceño. ¿Estás bien?, dijo. Lo miré fijamente. Su uniforme. Su rostro. Sus manos. Todo parecía correcto, excepto sus botas. Estaban limpias. Completamente limpias. Sin barro. Sin tierra. Sin agua. El cuero estaba seco y los cordones estaban blancos, y no había ni una sola mota de sendero en ellas. El sendero estaba empapado. Había llovido ayer, y la grava estaba mojada, y las secciones de tierra estaban blandas y embarradas. Yo tenía barro pegado hasta la mitad de las botas. Llevaba caminando más de 1 hora. Las botas de Darío parecían recién puestas en una sala limpia. Sí, dije. Mi voz salió áspera. Estoy bien. Inés llamó por radio, dijo Darío. Dijo que estabas aquí patrullando Marímere.
Quería que viniera a revisar si necesitabas algo. No dije nada. Solo lo observé. Vamos, dijo. Señaló de vuelta sendero abajo. Regresemos juntos. Estoy aparcado en Storm King. Empezó a caminar y yo lo seguí. No sabía qué otra cosa hacer. Mi cerebro gritaba que algo estaba mal, pero no podía ubicarlo más allá de las botas. Y quizá las botas tenían una explicación. Quizá acababa de llegar, había aparcado y había subido caminando. No había estado en el sendero el tiempo suficiente para ensuciarse. Excepto que el sendero estaba mojado. No podías caminar 3 metros sin que algo se te pegara a las botas. Caminamos uno al lado del otro. Darío mantenía un paso constante, igual que siempre. No hablaba, lo cual era normal en él. Mantuve los ojos en el sendero e intenté que mi respiración siguiera pareja. Fue entonces cuando vi su sombra. Era media mañana, y el sol entraba entre los árboles en ángulo desde la derecha. Mi sombra se extendía hacia la izquierda, larga y clara sobre la grava. La sombra de Darío debería haber estado justo al lado de la mía. No lo estaba. Estaba detrás de él. Quizás 60 centímetros detrás. Se movía cuando él se movía, pero no al mismo tiempo. Iba retrasada apenas medio segundo. Pero lo suficiente para notarlo. La observé mientras caminábamos. Vi a Darío dar un paso. Vi su sombra seguirlo un latido después. Vi cómo cambiaba su peso. Vi cómo la sombra lo alcanzaba y encajaba en su sitio. Darío giró la cabeza para mirarme. ¿Pasa algo?, dijo. Su voz sonaba bien. Su cara se veía bien. Todo en él parecía normal, excepto las botas y la sombra. No, dije, pero sabía que eso no era Darío. Era otra cosa, algo que lo llevaba puesto, que usaba su rostro, su voz, su uniforme, pero que no acertaba en los detalles. No ensuciaba las botas, no sincronizaba bien la sombra. Seguí caminando junto a eso y no dejé que mi rostro mostrara nada. Y empecé a planear cómo escapar. Seguí caminando al lado de Darío. No Darío. Lo que fuera. Inés probablemente se pregunta dónde te metiste, dijo. Su voz sonaba correcta. La misma cadencia que Darío siempre usaba. Esa misma ligera aspereza al final de las frases. Sí, dije. Probablemente. Doblamos una curva. El sendero se ensanchaba adelante, donde se aplanaba antes de la zona de estacionamiento. Podía ver la luz del sol entre los árboles, marcando el claro. Darío ajustó las correas de su mochila. Un movimiento normal. El tipo de cosa que cualquiera hace en un sendero. ¿Necesitas agua?, preguntó. Estoy bien. Su sombra seguía mal. Seguía retrasada. Mantuve los ojos al frente y no la miré directamente. ¿Las condiciones del sendero están bien?, preguntó. Bien, dije. Caminamos otros 20 metros. Ahora podía oír la autopista. Un zumbido débil del tráfico en la 101 filtrándose entre los árboles. Me detuve y me agaché, tocando el cordón de mi bota izquierda como si se hubiera soltado. Darío también se detuvo y se giró a medias hacia mí. ¿Todo bien? Sí. Espera un segundo. Me agaché y volví a atarme el cordón. Me tomé mi tiempo. Hice que pareciera real. Luego me levanté y me sacudí la tierra de la rodilla, desplazando el peso hacia adelante. «¿Listo?», dije. Darío asintió y se giró para seguir caminando. Pasé junto a él por la derecha, salí del borde del sendero y corrí. No troté. Corrí con todas mis fuerzas. Las botas golpeaban tierra y raíces, y ya no me importaban el ruido ni la mochila rebotando sobre mis hombros. Avancé quizá 5 metros antes de darme cuenta de que la mochila me estaba frenando, así que tiré de las correas y la dejé caer. Golpeó el suelo detrás de mí y seguí corriendo. La voz de Darío llamó. «Valcárcel». «Oye». No me giré. No respondí. Solo corrí cuesta abajo, moviendo los brazos, con el bolsillo del pecho todavía cerrado alrededor de la tarjeta de protocolos y el rollo de cinta naranja rebotando en mi bolsillo derecho. Los árboles se desdibujaron a mi alrededor. Mis botas resbalaron sobre hojas mojadas y me sostuve en un tronco sin detenerme. El sendero giró a la izquierda y lo seguí, respirando con fuerza ahora, los pulmones ardiendo. Metí la mano en el bolsillo y saqué la cinta naranja mientras corría. Arranqué una tira con los dientes. Me detuve solo el tiempo suficiente para atarla a una rama baja, torpe y rápido.
Luego seguí moviéndome. 20 metros después, arranqué otro trozo. Lo até a un helecho. Seguí adelante. La cinta debía marcar mi camino. Eso era lo que Darío, el verdadero Darío o quien fuera que me dio la tarjeta, había dicho. Llévala en el bolsillo derecho. Úsala cuando necesites encontrar el camino de regreso. Arranqué un tercer trozo y busqué una rama. Ya había cinta naranja atada al helecho espada justo delante de mí. Dejé de correr. Me quedé allí respirando con fuerza, con la tira rota en la mano. El nudo era diferente. No era el nudo simple que yo había estado haciendo. Este era un 8. Limpio. Apretado. Me giré y miré detrás de mí. No podía ver la cinta que acababa de atar a la rama 20 metros atrás. El sendero giraba y los árboles bloqueaban la vista. Seguí caminando rápido, pero sin correr. Arranqué otra tira y la até baja, en un arce enredadera, justo a la altura de la rodilla, donde sería difícil pasarla por alto. 30 segundos después, doblé una curva y vi cinta naranja en un arce enredadera, a la altura de la rodilla. El mismo nudo torpe que acababa de hacer. Pero yo no había estado allí todavía. Me detuve y toqué la cinta. Era real. Húmeda por el aire. El nudo era idéntico al que había hecho 30 segundos antes. Retiré la mano y metí el rollo de cinta en el bolsillo. Las reglas no eran solo protección. Eran un guión. Síguelas y te mantienes predecible. Ata la cinta, y el sendero sabe a dónde vas. Llévala en el bolsillo derecho, y lo que sea que está aquí fuera sabe que estás siguiendo el juego. Empecé a correr otra vez. No até más cinta. Solo corrí. Los árboles se aclararon y vi el estacionamiento más adelante. Grava y líneas pintadas, con el edificio de los baños a la izquierda. Mi camioneta estaba aparcada donde la había dejado, cubierta de barro seco y sal de carretera. Había una segunda camioneta junto a ella. La misma marca, el mismo modelo. Ford Ranger, con la calcomanía del servicio de parques en la puerta. El mismo patrón de barro en los guardabarros. Me detuve al borde del estacionamiento y me quedé mirando. La segunda camioneta tenía una matrícula temporal de papel en la ventana trasera. Entrecerré los ojos y leí el número de placa. Coincidía exactamente con el mío. Un hombre salió de detrás del edificio de los baños. Llevaba la misma camisa verde de uniforme que yo. Las mismas botas. La misma radio en el cinturón. Me miró y sonrió. Profesional. Servicial. ¿Estás bien? Llamó. No respondí. Se acercó caminando. Las manos relajadas. La postura abierta. Te vi salir bastante rápido, dijo. ¿Necesitas ayuda? Su voz sonaba como la mía. No idéntica. Lo bastante parecida. Retrocedí un paso. Estoy bien, dije. Dejó de caminar, todavía sonriendo. ¿Seguro? Pareces bastante alterado. Me giré y caminé hacia el edificio de los baños. No hacia las camionetas. No hacia él. Solo hacia el edificio. Oye, llamó. No me di la vuelta. Empujé la puerta del baño y entré. El baño de hombres tenía 2 cabinas y un lavabo, con una luz fluorescente zumbando sobre la cabeza. Olía a limpiador industrial y moho. Me encerré en la cabina del fondo y me senté sobre la tapa del inodoro, con las botas en el suelo y los codos apoyados en las rodillas. El teléfono seguía en el bolsillo del pecho. Lo saqué y revisé la señal. Una barra. Suficiente. La lista de redes Wi-Fi mostraba NPS público. Me conecté, abrí la aplicación interna del servicio de parques y encontré el nombre de Inés en el directorio. Toqué el icono de mensaje y escribí. 8:15 sobre el capó ayer. Darío en el sendero hoy. Botas completamente limpias. En estacionamiento de Marimere ahora. Pulsé enviar. El mensaje apareció como entregado de inmediato. Aparecieron 3 puntos. Inés estaba escribiendo. Su respuesta llegó. Darío ha estado en Forks toda la semana, en la estación. No te acerques a nadie. Conduce ahora al centro de visitantes de Port Ángeles. Sin paradas. Mantén las luces apagadas hasta llegar a la 101. Me quedé mirando el mensaje. Escribí. ¿Cuál camioneta? Su respuesta. La tuya. Barro en los guardabarros. Si hay 2, toma la que tenga tierra dentro de la cabina. Me levanté, abrí la cabina,
Fui al lavabo y dejé correr agua fría sobre mis manos solo para sentir algo normal. Mi reflejo en el espejo se veía pálido. Cansado. Me sequé las manos en los pantalones y volví afuera. El hombre del uniforme había desaparecido. Las dos camionetas seguían allí. Caminé hacia la primera. La mía. La que había conducido hasta allí. Abrí la puerta y revisé el interior. Las alfombrillas estaban cubiertas de barro seco. Había una servilleta manchada de café en el portavasos y mi vieja hidroflask encajada junto al asiento del pasajero. Revisé la segunda camioneta. Abrí la puerta. El interior estaba limpio. Las alfombrillas impecables. Sin basura. Sin hidroflask. El aire dentro olía a plástico nuevo. Cerré la puerta y volví a la primera camioneta. Entré, cerré los seguros, puse la llave en el contacto y encendí el motor. La radio se encendió sola. Sin estática. Solo mi propia voz saliendo por el altavoz. No bebas agua que corre cuesta arriba. Alargué la mano hacia la perilla de encendido. Ya estaba en la posición de apagado. Mi voz siguió. No respondas si alguien usa tu nombre completo. Lleva cinta naranja de marcaje en el bolsillo derecho. Quité la carátula de la radio y la arranqué. El cableado detrás parecía normal. Sin batería. Sin fuente de energía evidente. Da media vuelta si aparece una segunda serie de tus huellas de botas. Arranqué el mazo de cables de la parte trasera de la unidad. La voz no se detuvo. No uses la linterna frontal en modo estroboscópico. Puse la camioneta en reversa y salí del espacio. La segunda camioneta seguía aparcada junto al hueco vacío. No la miré. Conduje hacia la salida. La radio siguió recitando. Ignora las señales del sendero con tornillos nuevos. Quita la batería si tu radio se enciende sola. El camino de acceso serpenteaba entre árboles. Un solo carril. Grava y baches. No tomes monedas de una pila ordenada. La carretera estaba a 400 metros. Podía ver la intersección donde el camino de acceso se unía con la 101. Alargué la mano y saqué del cinturón la linterna frontal, la pequeña LED que llevaba para emergencias. La encendí y la cambié a modo estroboscópico. La apunté al espejo retrovisor. Empezaron los destellos. Pulsos blancos y brillantes. 1 por segundo. Los árboles fuera de la ventana se movieron. No se balancearon. Se desplazaron, como si ajustaran su posición entre destello y destello. Algo golpeó la puerta trasera con tanta fuerza que sacudió la camioneta hacia adelante. Miré por el espejo. La segunda camioneta estaba detrás de mí, con las luces apagadas, parpadeando allí y no allí entre los pulsos estroboscópicos. Pisé el acelerador y el motor rugió. La intersección estaba a 50 metros. La segunda camioneta parpadeó otra vez. Más cerca, luego más atrás, como si no pudiera mantener la posición. Llegué a la carretera y giré bruscamente el volante a la izquierda, entrando en la 101. Alargué la mano y encendí los faros. Revisé el espejo. La segunda camioneta había desaparecido. Conduje hacia el norte, rumbo a Port Ángeles, con las manos bloqueadas sobre el volante y la linterna frontal todavía parpadeando en el asiento del pasajero hasta que se agotó la batería. Inés estaba esperando detrás del centro de visitantes de Port Ángeles cuando llegué. Otros 2 guardabosques estaban con ella. Néstor Marcial, alto, con el cabello muy corto, y una mujer que no conocía, con una trenza oscura y uniforme de agente de la ley. Aparqué y bajé. Las piernas me temblaban. Valcárcel, dijo Inés. No preguntó si estaba bien. Solo me miró y señaló a los demás con la cabeza. Esta es Elvira Paredes, guardabosques de seguridad de Port Ángeles. Elvira asintió. ¿Tuviste una mañana difícil? Sí. Inés se acercó. ¿Tocaste algo en ese sendero? ¿Tomaste algo? No, dije. No lo hice. Me detuve. Metí la mano en el bolsillo. El bolsillo derecho. Sentí el rollo de cinta y algo más. Saqué 8 cuartos de dólar. Estaban apilados. Una torre ordenada en mi palma. Yo no tomé esto, dije. Inés sacó un guante de látex del bolsillo y se lo ajustó. Luego sostuvo una pequeña bolsa plástica de evidencia. Ponlos aquí. Incliné la mano y dejé que los cuartos se deslizaran dentro de la bolsa. Inés la selló y se la entregó a Néstor. Son anclas, dijo. ¿Los contaste?
Esa fue la invitación. No los tomé. No importa, dijo Inés. Los reconociste. Eso basta. Miró a Néstor. Él asintió y caminó hacia un vehículo del servicio de parques aparcado cerca del edificio. Inés volvió a mirarme. Quedas fuera del trabajo en el interior por el resto de la temporada. Solo escritorio. Estación de Port Ángeles. Presentarás informes y manejarás el procesamiento de permisos. Inés, el corredor te registró como objetivo repetido, dijo. Ya no es seguro para ti ahí fuera. Elvira habló. Es protocolo. Una vez que empieza a contar, no se detiene. Miré la bolsa de evidencia en la mano de Néstor. 8 cuartos. $2. Está bien, dije. La expresión de Inés no cambió. Hiciste lo correcto. Romper el guión con el estroboscópico te compró tiempo. No se sintió suficiente. Lo fue. Pasé el resto de la temporada detrás de un escritorio. Solicitudes de permisos. Informes de incidentes. Preguntas de visitantes. No caminé solo. No entré en el interior. Seguí las nuevas reglas que Inés me dio y no discutí. Lo que más me costó fue la confianza. Saber que no podía confiar en mí mismo para distinguir lo real de lo no real hasta que ya era demasiado tarde. 2 meses después, Inés me llamó a su oficina. El equipo de mantenimiento de Héctor Briones había sacado un poste de señalización sin marcar del corredor de lo. Madera fresca, tornillos brillantes. Habían encontrado monedas enterradas en el barro debajo. ¿Cuántas? Pregunté. Inés me miró desde el otro lado del escritorio. 7, dijo. No 8. 7. Me quedé sentado allí y sentí cómo se me hundía el estómago. Se está ajustando, dijo Inés. Cambiando el patrón. Entonces sigue ahí fuera. Siempre estuvo ahí fuera, dijo ella. Tú solo le diste una razón para prestarte atención. Salí de su oficina y volví a mi escritorio. Presenté informes. Respondí correos. Me quedé dentro. El corredor podía contar. Podía aprender. Y yo no había escapado de nada. Solo había cambiado la forma del problema.